En Sicilia, la furia del cielo se desató con una violencia inusitada. Las lluvias torrenciales transformaron las calles en ríos desbordantes que arrastraban todo a su paso. La provincia de Catania se vio especialmente afectada, donde el agua acumulada en las calles subió a niveles alarmantes en cuestión de horas. Los residentes, atrapados en sus hogares, miraban con angustia cómo el agua ascendía. La comunidad se movilizó con rapidez para fortalecer las barreras de contención y ayudar a aquellos en zonas más bajas. Los equipos de emergencia trabajaban contrarreloj, extrayendo agua y asegurando los suministros esenciales para los afectados. Las iglesias abrieron sus puertas, ofreciendo refugio y consuelo, recordando las palabras de Salmos 46, 1-3. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Las autoridades, mientras tanto, emitieron alertas continuas a través de medios y redes sociales, instando a la población a mantenerse en lugares seguros y evitar salir a menos que fuera absolutamente necesario. Esta situación puso a prueba la resiliencia de la comunidad, que se unía ante la adversidad, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la solidaridad emerge como un faro de esperanza. A medida que las aguas se retiraban lentamente, la magnitud del desastre comenzaba a hacerse visible. Calles llenas de lodo, vehículos arrastrados y hogares dañados, era el panorama desolador que dejaba la tormenta. Sin embargo, la determinación de reconstruir y recuperar lo perdido se hacía sentir en el aire, promoviendo un espíritu de cooperación y reconstrucción comunitaria. Cuando las aguas de la tormenta devastaron regiones enteras, no solo locales, sino también internacionales sintieron el llamado a actuar. Desde el primer momento, la solidaridad trascendió fronteras. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue uno de los primeros en responder, anunciando el envío de 3 aviones cargados con rescatistas y suministros hacia las zonas más afectadas, como un acto de hermandad entre naciones. En cada avión, además de los insumos básicos, viajaban paramédicos y rescatistas caninos, preparados para sumarse a los esfuerzos de búsqueda y rescate. Estas misiones de ayuda reflejaban la parábola del buen samaritano, quien, según Lucas 10:33-34, se compadeció y cuidó del herido, un ejemplo vivo de amor al prójimo que trasciende todas las barreras. La coordinación entre países mostró la importancia de la colaboración internacional en tiempos de crisis. Equipos de diferentes naciones trabajaron codo con codo, compartiendo recursos y conocimientos. Este esfuerzo conjunto no solo era una respuesta a la emergencia inmediata, sino también un fortalecimiento de los lazos humanitarios y diplomáticos entre los países involucrados. Al final del día, los equipos exhaustos pero satisfechos regresaban a sus bases, sabiendo que habían hecho una diferencia tangible en las vidas de muchas personas. Las imágenes de niños rescatados, familias reunidas y comunidades agradecidas llenaban de esperanza los corazones de todos, recordando a todos que, en el fondo, somos una sola humanidad, enfrentando juntos los desafíos del mundo. El huracán Rafael, que irrumpió con una fuerza inusitada en el Atlántico, dejó un rastro de destrucción que se sintió a lo largo de varios países, demostrando la imprevisibilidad y el poder devastador de la naturaleza. Las imágenes satelitales mostraban la magnitud del fenómeno, con vientos que azotaban a velocidades increíbles y lluvias que parecían no tener fin. Los meteorólogos trabajaron incansablemente, proporcionando actualizaciones en tiempo real y trazando la ruta que seguiría la tormenta. Esta información fue crucial para las operaciones de evacuación y para preparar a las comunidades en su camino.
El trabajo de estos profesionales recuerda el valor de la vigilancia y la preparación, tal como Proverbios 22:3 señala. El prudente ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y reciben el daño. A medida que Rafael avanzaba, las autoridades locales y nacionales ajustaban sus estrategias de respuesta. Los centros de evacuación se establecieron en áreas seguras, lejos de la trayectoria prevista del huracán, y se distribuyeron suministros de emergencia. La cooperación entre agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales fue esencial para mitigar el impacto del huracán en las poblaciones más vulnerables. El seguimiento continuo de Rafael no solo permitió salvar innumerables vidas, sino también ofreció valiosas lecciones sobre la gestión de desastres y la adaptación climática. Estudios posteriores sobre su impacto ayudarían a mejorar los modelos predictivos y las estrategias de respuesta, esenciales en un mundo donde los eventos climáticos extremos son cada vez más frecuentes y severos. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La ciudad de Málaga se enfrentó a un desafío sin precedentes cuando la alerta roja por riesgo extremo de inundaciones se activó. Las autoridades locales, en una carrera contra el tiempo, coordinaron evacuaciones masivas en áreas críticas, especialmente cerca del río Guadalhorce y la localidad de Coín, donde el agua amenazaba con superar las barreras de contención. Con la colaboración de la policía, los bomberos y voluntarios, se establecieron rutas de evacuación seguras y se transportó a miles de residentes a zonas más altas. Este esfuerzo coordinado se asemejaba a la evacuación de Lot y su familia de Sodoma, como se narra en Génesis 19:15-16, donde se insta a huir sin mirar atrás ante la inminencia del desastre. En los centros de acogida, los evacuados recibían no solo un refugio seguro, sino también apoyo psicológico y médico. La solidaridad de los malagueños se manifestaba en cada comida compartida, en cada palabra de consuelo y en cada gesto de ayuda, reafirmando la fortaleza de la comunidad en momentos de prueba. A medida que la situación se estabilizaba y las aguas comenzaban a retroceder, comenzaban las primeras evaluaciones del daño. Aunque el regreso a casa para muchos sería agridulce, la resiliencia demostrada por la comunidad ofrecía una luz de esperanza. Este espíritu indomable aseguraba que, a pesar de los desafíos, Málaga se levantaría más fuerte y preparada para el futuro. La comunidad valenciana vivió momentos de angustia al enfrentar uno de los desbordamientos más graves en su historia reciente. Los ríos, que normalmente serpenteaban tranquilos, se transformaron en caudales furiosos que rebasaban sus límites y sumergían todo a su paso. Las calles de varias localidades, especialmente en Benicarló y Castellón, se vieron inundadas, convirtiendo áreas urbanas en lagunas improvisadas. Los residentes, con la memoria aún fresca de inundaciones pasadas, reaccionaron con rapidez. Las bolsas de arena se apilaban frente a las entradas de las casas y negocios, mientras que las bombas de agua trabajaban sin descanso para intentar mitigar el avance del agua. Estos esfuerzos
recordaban las palabras de Eclesiastés 3:5, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, reflejando la eterna lucha del hombre contra las fuerzas de la naturaleza. A pesar de la preparación, el impacto fue significativo. Las pérdidas materiales ascendían a millones y muchas familias enfrentaban la tarea desalentadora de reconstruir sus vidas. Sin embargo, en medio de la devastación, historias de heroísmo y generosidad surgían, tejiendo un tapiz de humanidad que destacaba la capacidad de superación y unidad en tiempos de crisis. Mirando hacia el futuro, se planteaban preguntas sobre la gestión del territorio y la infraestructura. La necesidad de mejorar los sistemas de alerta temprana y de reforzar las defensas contra inundaciones se hacía evidente, impulsando a las autoridades a replantear estrategias para proteger mejor a sus ciudadanos y garantizar que la respuesta a futuras emergencias sea más efectiva y coordinada. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Volviendo al tema principal. Durante la reciente cumbre del clima en Bakú, el presidente Pedro Sánchez tomó la palabra para destacar la conexión directa entre el cambio climático y los desastres naturales recientes en España. Su discurso, cargado de urgencia, enfatizaba que el cambio climático no solo es una amenaza distante, sino una realidad que ya está cobrando vidas y desestabilizando comunidades. El cambio climático mata, afirmaba Sánchez, citando estadísticas sombrías sobre las muertes y la destrucción causadas por fenómenos climáticos extremos. Su llamado a la acción era un eco de las advertencias proféticas, recordando a Isaías 24:5, donde se lamenta la destrucción de la tierra por la corrupción de sus habitantes. En este contexto, instó a las naciones presentes a comprometerse con políticas más ambiciosas para reducir las emisiones de carbono. En respuesta, el debate se intensificó. Mientras algunos líderes apoyaban la posición de Sánchez, otros cuestionaban la viabilidad de transformaciones rápidas sin comprometer el crecimiento económico. Sin embargo, el consenso general subrayaba la necesidad de una acción global coordinada, reconociendo que el cambio climático requiere respuestas que trasciendan las fronteras y las políticas partidistas. La cumbre concluyó con una serie de compromisos tentativos, pero el discurso de Sánchez había sembrado semillas de urgencia, esperando germinar en políticas concretas y acciones decididas. La comunidad internacional se encontraba en una encrucijada entre la inercia y el impulso hacia el cambio, una dinámica que continuaría influenciando el diálogo global sobre el clima. La crisis climática y su gestión no solo desataron debates en foros internacionales, sino que también inflamaron la política interna de España. El partido Vox, conocido por sus posturas conservadoras, lanzó fuertes críticas contra el gobierno de Sánchez, acusándolo de alarmismo climático y de utilizar la tragedia para promover políticas medioambientales que consideraban extremas. En un acto público, el líder de Vox argumentó que no es el cambio climático lo que mata, sino la falta de medidas preventivas y de infraestructura adecuada para enfrentar estos fenómenos. Esta posición resonaba con un sector de la población preocupado por las repercusiones económicas de las políticas de descarbonización. Sin embargo, el gobierno defendió su enfoque, citando evidencia científica y la necesidad imperiosa de actuar frente a evidencias irrefutables del cambio climático.
En una sesión parlamentaria, Sánchez retomó palabras de Eclesiastés 1:18, porque en la mucha sabiduría hay mucha congoja, y quien añade ciencia añade dolor, para ilustrar que, aunque la verdad es incómoda, ignorarla solo traería más sufrimiento a largo plazo. La controversia continuó en medios de comunicación y redes sociales, delineando un campo de batalla ideológico donde la ciencia y la política luchaban por imponer sus narrativas. Este debate no solo definiría la respuesta inmediata a la crisis, sino también el futuro político y medioambiental de España. Ante la llegada anunciada de una nueva Dana, menos intensa, pero potencialmente impredecible, las autoridades españolas no quisieron tomar riesgos. Basándose en las lecciones aprendidas de las recientes catástrofes, se reforzaron las medidas de preparación y respuesta en las regiones más vulnerables, especialmente en las costas del Mediterráneo y Baleares. Equipos de emergencia revisaron y actualizaron sus protocolos, asegurando que los sistemas de alerta temprana estuvieran operativos y que la población estuviera adecuadamente informada. Se organizaban simulacros y se distribuían kits de emergencia, enfatizando la importancia de la preparación individual y comunitaria. En paralelo, ingenieros y urbanistas trabajaban en fortalecer infraestructuras críticas como barreras anti-inundaciones y sistemas de drenaje mejorados. La Biblia, en Proverbios 27:12, advierte: el prudente ve el mal y se esconde, los simples pasan y reciben el daño, una máxima que guiaba los esfuerzos para minimizar los efectos de la Dana. A medida que la nueva tormenta se acercaba, la tensión era palpable, pero también lo era la determinación de no ser tomados por sorpresa nuevamente. La comunidad, aunque preocupada, confiaba en que las nuevas medidas proporcionarían un margen de seguridad crucial para enfrentar lo que venía. Las imágenes de carreteras transformadas en ríos y de viviendas sumergidas bajo el agua marcaron el paisaje en varias regiones afectadas por la nueva Dana. En particular, la provincia de Almería sufrió daños significativos, con la autovía A7, una arteria vital de comunicación cortada en varios tramos. Los esfuerzos para despejar y reparar estas vías cruciales fueron intensos, destacando la fragilidad de la infraestructura frente a la naturaleza desbocada. Las comunidades en Roquetas de Mar y Aguadulce enfrentaron las peores partes del desastre, con muchas casas dañadas por el agua y el lodo. Los residentes y las autoridades locales trabajaron juntos en labores de limpieza y apoyo mutuo, demostrando una vez más la resiliencia humana. Como menciona Isaías 54, 11-12, oh afligida, azotada por la tempestad sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras con antimonio y pondré tus cimientos con zafiros. Las comunidades se esforzaban por reconstruir, fortaleciendo no solo sus hogares, sino también su espíritu colectivo. El impacto en el sector agrícola también fue considerable, con campos inundados y cosechas perdidas. Los agricultores, cuyas tierras fueron inundadas, evaluaron los daños y planificaron la recuperación, sabiendo que la resiliencia y la adaptación serían clave para superar este nuevo reto. Este evento reafirmó la necesidad de considerar cambios más profundos en la planificación territorial y en las prácticas de manejo del agua y del suelo. La reconstrucción requerirá tiempo y recursos, pero la determinación de volver a levantarse es palpable en cada acción de la comunidad. La crisis ha servido como un doloroso recordatorio de la necesidad de invertir en infraestructuras más resilientes y adaptativas que puedan resistir mejor los embates del cambio climático y los eventos meteorológicos extremos. En un gesto de solidaridad internacional, El Salvador se destacó por su rápida respuesta a las necesidades de Costa Rica, que también enfrentaba los efectos de las intensas lluvias.
Bajo la dirección del presidente Nayib Bukele, El Salvador envió aviones cargados con ayuda humanitaria, incluyendo rescatistas, médicos y suministros esenciales, a las zonas más afectadas de Costa Rica. La coordinación entre ambos países fue ejemplar, mostrando cómo la cooperación internacional puede ser efectiva en tiempos de crisis. Las operaciones de ayuda no solo aliviaron la carga inmediata sobre los recursos locales, sino que también fortalecieron los lazos entre las naciones centroamericanas. Como reflejo del espíritu bíblico de compasión y ayuda mutua, esta colaboración podría ser vista como un cumplimiento del llamado de Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La respuesta de El Salvador no solo proporcionó alivio material y emocional a los afectados, sino que también sirvió de modelo para otras naciones sobre cómo la ayuda internacional puede y debe funcionar. El compromiso de los salvadoreños con la asistencia no se detuvo en sus propias fronteras, sino que se extendió, reconociendo que en un mundo interconectado, los problemas de un país pueden tener repercusiones globales. Este acto de generosidad y solidaridad refuerza la idea de que, frente a los desafíos globales, las soluciones también deben ser globales. A medida que las naciones continúan enfrentando eventos climáticos extremos, la necesidad de una cooperación más estrecha y efectiva se vuelve cada vez más crítica, estableciendo un precedente para futuras acciones colaborativas en respuesta a desastres naturales. En medio de la devastación, emergen historias de valentía y resistencia que iluminan el espíritu humano. En la Comunidad Valenciana, un grupo de vecinos formó cadenas humanas para rescatar a personas y animales atrapados por las aguas. Estos actos de heroísmo reflejan el pasaje de Filipenses 2:4, que insta a cada persona a no mirar solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Cada rescate exitoso, cada familia reunida y cada comunidad que se une para reconstruir y apoyarse mutuamente son testimonios vivos de la fortaleza colectiva. Estas historias no solo sirven de consuelo, sino que también inspiran y fortalecen a otros en la comunidad y más allá, mostrando que incluso en las peores circunstancias, la humanidad puede prevalecer. Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la difusión de estas historias, destacando tanto las necesidades urgentes como los ejemplos de altruismo y cooperación. Esta narrativa sirve para galvanizar el apoyo continuo de la comunidad global y subraya la importancia de la empatía y la acción colectiva en tiempos de crisis. A medida que las historias de desafío y recuperación se multiplican, también lo hace la determinación de la comunidad para no solo reconstruir lo que fue perdido, sino para construir algo más fuerte y resiliente para el futuro. La tragedia, aunque marcada por el dolor, se convierte en un terreno fértil para el crecimiento y la innovación en la gestión de desastres y la planificación comunitaria. La provincia de Almería enfrentó uno de los desafíos más duros en su historia reciente. La evaluación de los daños reveló una imagen de devastación amplia, con infraestructura crítica severamente afectada y comunidades enteras luchando por volver a la normalidad. Este análisis post-desastre es crucial para aprender de los eventos pasados y prepararse mejor para el futuro. Expertos en desastres y urbanistas se congregaron para revisar cómo la planificación urbana y las respuestas de emergencia podrían mejorarse. La discusión se centraba en reforzar las defensas contra inundaciones y en integrar tecnologías más avanzadas en los sistemas de alerta temprana. Job 12:14 refleja esta realidad. Él derriba, y no se puede edificar, encierra al hombre, y no puede salir. Las conversaciones también incluyeron estrategias para revitalizar la economía local,
especialmente en el sector agrícola, que sufrió pérdidas significativas. Programas de subvenciones y préstamos a bajo interés fueron propuestos para ayudar a los agricultores a recuperarse y reinvertir en tecnologías de cultivo más resilientes. Este periodo de reflexión y planificación demostró ser un momento crucial para Almería. La colaboración entre los gobiernos locales, expertos y la comunidad prometía no solo la recuperación, sino una transformación hacia una región más robusta y preparada para enfrentar desafíos futuros. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Con los campos inundados y las cosechas arruinadas, los agricultores de las regiones afectadas enfrentaban una situación desesperada. Las estrategias de contención y recuperación se hicieron prioritarias para asegurar la sostenibilidad del sector agrícola, vital para la economía local y la seguridad alimentaria. Se implementaron técnicas avanzadas de drenaje y sistemas de barreras móviles para proteger las tierras de cultivo de futuras inundaciones. Además, se fomentó el uso de cultivos resistentes a la inundación y prácticas agrícolas que pudieran adaptarse a condiciones climáticas extremas. La sabiduría de adaptarse y prevalecer se refleja en Eclesiastés 11:6. Siembra tu semilla de mañana y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes qué es lo que prosperará, si esto o aquello, o si ambos serán igualmente buenos. La colaboración entre instituciones agrícolas, universidades y gobiernos locales facilitó la distribución de recursos y conocimientos, ayudando a los agricultores a implementar estas nuevas técnicas rápidamente. Workshops y seminarios se volvieron comunes, con expertos compartiendo sus conocimientos sobre resiliencia y adaptación climática. Este enfoque integrado no solo buscaba restaurar lo que se había perdido, sino también innovar en la forma en que la agricultura se practica en la región. La meta era clara: transformar la adversidad en una oportunidad para un desarrollo agrícola más sostenible y resistente. La eficacia de los sistemas de alerta temprana se puso a prueba durante la crisis. La correcta interpretación y difusión de estas alertas meteorológicas resultaron ser factores cruciales en la minimización de los daños humanos y materiales. Enfocándose en mejorar estos sistemas, las autoridades trabajaron para asegurar que cada alerta fuese clara, precisa y alcanzara a todos en el área afectada. Se intensificaron las campañas de educación pública sobre cómo reaccionar ante diferentes niveles de alerta y la importancia de seguir las recomendaciones oficiales. Proverbios 22:3 enseña que el prudente ve el mal y se esconde. Los simples pasan y reciben el daño. Un principio que se reforzó constantemente a la población. La colaboración entre meteorólogos, tecnólogos y comunicadores permitió una mejora significativa en la rapidez y precisión con que se emitían las alertas. La implementación de apps móviles y sistemas automatizados de notificación ayudó a extender el alcance y la eficacia de estas advertencias. Conscientes de que una alerta oportuna puede salvar vidas, las autoridades y la comunidad científica continuaron perfeccionando estos sistemas, asegurando que, ante futuros desafíos, la población estaría mejor preparada y más informada para actuar de manera eficaz. En un esfuerzo por comprender mejor los desafíos presentados por las tormentas y las danas, conferencias y paneles de discusión se organizaron a nivel nacional e internacional.
Expertos en climatología, hidrología y manejo de desastres compartieron sus conocimientos y experiencias, analizando las tendencias recientes y proyectando futuros escenarios climáticos. Estos encuentros se convirtieron en foros esenciales para el intercambio de ideas y estrategias sobre cómo mejorar la preparación y respuesta ante eventos meteorológicos extremos. Las discusiones profundizaron en cómo los patrones climáticos están cambiando y qué medidas se pueden tomar para mitigar los impactos negativos sobre las comunidades y la infraestructura. La integración de tecnología avanzada en la monitorización y análisis del clima permitió a los expertos proporcionar pronósticos más precisos y consejos prácticos para la planificación urbana y rural. Santiago 1:5 aconseja que, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Inspirados por este versículo, los líderes y planificadores buscaron incorporar esta sabiduría divina a través de la ciencia moderna para proteger mejor a sus comunidades. La devastación de las inundaciones no solo alteró el paisaje físico, sino también el económico. El sector agrícola, vital para la economía local, enfrentó pérdidas masivas. Campos inundados, infraestructuras dañadas y un futuro incierto marcaron el día a día de muchos agricultores. En respuesta, el gobierno y diversas ONGs lanzaron programas de ayuda para revitalizar este sector crítico, aplicando medidas como préstamos a bajo interés y subvenciones para la reconstrucción. En el ámbito urbano, numerosos negocios lucharon por reabrir tras las reparaciones. La solidaridad comunitaria y las campañas de compra local cobraron fuerza, intentando infundir vida nuevamente en las economías devastadas. La resiliencia de los comerciantes y empresarios reflejó el espíritu de Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. La reconstrucción económica fue acompañada de un análisis sobre cómo mejorar la sostenibilidad y la resiliencia económica a largo plazo. Se incentivó la diversificación económica y la innovación, con un enfoque especial en tecnologías verdes y sostenibles que podrían ofrecer nuevas oportunidades de negocio y empleo, fortaleciendo la economía local frente a futuros desafíos. El impacto económico de la catástrofe también reiteró la importancia de la inversión en infraestructura resiliente. Proyectos de modernización y fortificación se pusieron en marcha, buscando no solo reparar el daño, sino también mejorar la capacidad de la infraestructura para resistir futuros eventos extremos, asegurando así un fundamento más sólido para el crecimiento económico continuo. Anticipándose a futuras adversidades, las comunidades y gobiernos pusieron en marcha diversas iniciativas diseñadas para prevenir o al menos mitigar el impacto de desastres naturales. Desde la mejora de los sistemas de alerta temprana hasta la implementación de planes de educación pública sobre preparación para emergencias, cada paso se tomó con la vista puesta en proteger a las poblaciones vulnerables. Se establecieron asociaciones entre científicos, urbanistas y líderes comunitarios para desarrollar estrategias que integraran la adaptación climática en la planificación urbana y rural. Estos esfuerzos colectivos fueron un testimonio del deseo de no solo sobrevivir futuras catástrofes, sino de prosperar a pesar de ellas, aplicando el consejo de Romanos 15:2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. La inversión en infraestructura verde, como la creación de zonas de absorción de inundaciones y el fortalecimiento de los sistemas de drenaje natural, se priorizó.
Estas medidas no solo ayudaban a controlar las inundaciones, sino que también contribuían a la creación de espacios urbanos más agradables y sostenibles, mejorando la calidad de vida de todos. El compromiso con la educación y la participación ciudadana aseguraba que cada miembro de la comunidad entendiera su papel en la prevención de desastres. Talleres y simulacros se volvieron actividades comunes, fomentando una cultura de preparación y respuesta proactiva ante situaciones de emergencia. La serie de eventos catastróficos subrayó la necesidad de un enfoque más coordinado y proactivo a nivel internacional para gestionar las crisis ambientales y climáticas. Las conferencias internacionales subsiguientes se centraron en fortalecer los acuerdos globales sobre cambio climático, con un énfasis en la implementación efectiva de políticas y tecnologías que pudieran reducir los riesgos y las consecuencias de desastres naturales. Líderes de todo el mundo fueron instados a comprometerse con metas más ambiciosas de reducción de emisiones y con la inversión en adaptación climática. Inspirados por Hechos 17:26, que recuerda que todos somos de una sangre toda la familia de la tierra, se reconoció que la acción unificada era esencial para enfrentar desafíos que no conocen de fronteras. El fortalecimiento de las redes de cooperación internacional, incluyendo el intercambio de conocimientos, recursos y tecnologías, fue visto como crucial para anticipar y responder más efectivamente a las emergencias. La creación de fondos de respuesta rápida y la mejora de la logística para la ayuda humanitaria internacional se priorizaron para asegurar respuestas más rápidas y eficientes. Este llamado a la acción no solo buscaba preparar al mundo para enfrentar los desafíos actuales, sino también para adaptarse a un futuro incierto con esperanza y determinación, asegurando que las generaciones futuras hereden un planeta más seguro y resiliente. Una mañana inesperada, el territorio chino fue sacudido por una calamidad devastadora. Las aguas implacables de una inundación colosal devastaron regiones enteras, transformando paisajes y destinos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué incluso las construcciones más robustas cedieron ante el peso de esta inundación? ¿Qué lección podemos extraer de la vulnerabilidad de estas estructuras frente al poder indomable de la naturaleza? Estas preguntas subrayan una verdad ineludible. La ingeniería humana, por avanzada que sea, encuentra límites ante las fuerzas naturales. La obra que una vez representó el pico de la resistencia humana fue, en un momento crítico, vencida por la furia de las aguas. Para algunos creyentes, este desastre resuena como un posible cumplimiento de antiguas profecías, interpretándolo incluso como una señal de los últimos tiempos. En las semanas recientes, China ha enfrentado tormentas cada vez más intensas, una tras otra, con una furia creciente que ha deshecho poblaciones enteras, arrasando viviendas y quebrando vidas en un abrir y cerrar de ojos. Las lluvias torrenciales y los vientos implacables parecían una ira desatada desde el cielo. La destrucción ha sido asoladora. Grandes ciudades como Pekín, Shanghái y Cantón han sido azotadas por las tormentas, con imponentes edificaciones convertidas en escombros y áreas rurales sumergidas. Los edificios que parecían inquebrantables han caído y vastas zonas rurales permanecen inundadas y desgastadas por la tormenta. El impacto humano es igualmente doloroso. Los hospitales están colapsados, los pasillos llenos de heridos y de familias que lloran la pérdida de sus seres queridos y de sus hogares. En medio de la desolación, la incertidumbre se extiende y muchos se preguntan si estos desastres son una advertencia divina. Las Escrituras, en el Evangelio de Mateo 24:7, describen cómo en los últimos tiempos habrá guerras, hambres y terremotos,
como el comienzo de dolores previos al final. Para una gran parte de los fieles, esta cadena de desastres parece evocar estos pasajes bíblicos, y la frecuencia de estas tormentas resulta difícil de atribuir únicamente a los efectos del cambio climático. Más bien, consideran que estos eventos están en sintonía con las profecías sobre los tiempos finales, una advertencia de Dios para que la humanidad reflexione, busque perdón y se prepare para el regreso del Rey de Reyes. En los corazones de los creyentes, estas tragedias no son simples fenómenos meteorológicos, sino mensajes profundos, señales de una urgencia espiritual, un llamado a la acción para que la humanidad se acerque a Dios y atienda su mensaje antes de que sea demasiado tarde. Este es un tiempo para una introspección profunda y una preparación espiritual sincera. Las tormentas han expuesto cuán vulnerable es la vida humana y cuán efímero es depender de lo terrenal. La dimensión profética de estos sucesos no debe ser ignorada. Para muchos creyentes, estas tormentas actúan como una llamada de advertencia en medio del caos y la destrucción, invitando a la humanidad a volver a Dios. Consideran que el mundo ha seguido un camino lejano del propósito divino, sumido en pecado y en una grave degradación moral y espiritual. Ven en estas tormentas una expresión de la justicia divina, una advertencia sobre el juicio que está por venir. No obstante, en medio de esta justicia divina también hay un mensaje de esperanza. Junto con la señal de juicio inminente, se encuentra la promesa de salvación para quienes buscan a Dios y desean vivir de acuerdo con su voluntad. Al observar la devastación reciente en China, los creyentes sienten compasión por el dolor y el sufrimiento, pero también esperanza por el regreso de Cristo. ¿Recuerdan el pasaje de Lucas 21, 25, 28 que menciona señales en el sol, la luna y las estrellas y angustia entre las naciones? Para ellos, estas tormentas son un claro recordatorio de que la salvación se aproxima. Aunque trabajan arduamente para ayudar a los necesitados y para vivir en el Espíritu, mantienen sus ojos en el horizonte, atentos a las señales del regreso del Señor. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, las tormentas nos recuerdan la fragilidad de la vida y la urgencia de prepararse para la llegada del reino. Como escribe Pablo en Romanos 8, 18, 21, la creación anhela ser liberada de la corrupción y espera con esperanza la manifestación de la gloria de Dios. Las recientes tormentas no solo han traído destrucción generalizada, sino que han despertado una profunda urgencia espiritual entre los creyentes, quienes interpretan estos eventos como señales de los tiempos. Hacen un llamado a la humanidad a arrepentirse, a buscar el perdón de Dios y a prepararse para el regreso de Jesucristo. En medio de la devastación, los creyentes encuentran propósito y esperanza, guiados por su fe para ofrecer ayuda, fortalecer el espíritu y permanecer unidos en la adversidad. Recientemente el tifón Jimmy, el tercer tifón de este año, ha dejado una destrucción sin precedentes en varias ciudades y regiones de China, incluyendo Hunan. Las lluvias torrenciales han quebrado récords, con impresionantes 476,4 milímetros de agua registrados en la estación de Songtan, en la ciudad de Xixing. La inundación ha desbordado ríos y anegado calles, sumergiendo comunidades enteras.
hogares han sido evacuados, la infraestructura destruida y las vidas interrumpidas de forma abrupta. A medida que las lluvias continúan y los vientos fuertes golpean el este de China, la devastación no da tregua. Quienes están atrapados en esta catástrofe enfrentan un futuro incierto, sus corazones llenos de dolor y temor. Las imágenes de destrucción son desgarradoras, con familias separadas, viviendas destruidas y sus antiguos hogares convertidos en desiertos de agua. La fortaleza del espíritu humano, aunque notable, es llevada al límite frente a esta adversidad abrumadora. Para los creyentes, esta catástrofe tiene un significado profundo y trascendental. La Biblia, especialmente en las enseñanzas de Jesús, describe desastres naturales como señales de los últimos tiempos. Jesús advirtió de un periodo de caos y catástrofes naturales, de conflictos y violencia extendida. En el Evangelio de Mateo 24, 37, 39, Jesús advierte que los tiempos finales serán similares a la época de Noé. En aquel entonces, las personas vivían sus rutinas cotidianas, comiendo, celebrando y casándose, sin sospechar la llegada del diluvio que cambiaría todo. De la misma forma, el regreso del Hijo del Hombre será sorpresivo. La furia de la tormenta Jimmy, con sus lluvias interminables y la devastación sin tregua, parece evocar aquella advertencia antigua, siendo para muchos una señal clara a la humanidad. Las intensas lluvias e inundaciones que golpearon a Cheno y Hunan no se interpretan como simples fenómenos climáticos, sino como advertencias de origen divino. Estos desastres naturales han sido tomados por los creyentes como una llamada de atención, invitando a las personas a apartarse del mal y a buscar una vida en justicia. Así como en los días de Noé, los creyentes consideran que la moralidad y la espiritualidad del mundo actual están en declive. Ven en estos eventos una señal de que los tiempos profetizados están aquí, y perciben en el desbordamiento de aguas y el caos una muestra de la insatisfacción divina con el estado actual de la humanidad. Este enfoque, basado en la fe, no surge del miedo, sino de una profunda convicción en las promesas bíblicas. La frecuencia e intensidad crecientes de estos desastres naturales son vistas como el cumplimiento de las Escrituras, resaltando la urgencia de volver a Dios y de un despertar espiritual. Para los fieles, este es un tiempo para actuar y no quedarse inactivos. Este momento invita a una reflexión sincera, a la oración y a la preparación para el regreso de Jesucristo. Estos desastres también han reavivado el deseo de compartir el Evangelio, y los creyentes han asumido el desafío de expandir su fe, difundiendo el mensaje y alentando a otros a una transformación espiritual. La destrucción provocada por el tifón Jimmy ha servido como un llamado a la humanidad a dejar atrás el egoísmo y abrirse al poder transformador del Evangelio. Esta urgencia es notoria, llevando a los creyentes a llegar a sus comunidades con un mensaje de esperanza y redención. Las dificultades causadas por el tifón también han fortalecido el sentido de fraternidad en la comunidad de fe, uniéndolos en medio de la adversidad. Para ellos, esta unidad refleja el cuerpo de Cristo, trabajando en armonía y amor, mostrando cómo la fe puede sobrepasar el dolor y el sufrimiento personal. El impacto del tifón Jimmy, con su devastación incomparable, ha dejado no solo una huella física, sino también un profundo despertar espiritual. Estos eventos son considerados por los creyentes como un aviso, no simples coincidencias, sino señales claras de que el fin está cerca, tal como lo enseña la Biblia. Toda esta destrucción es interpretada como una advertencia divina, llamando a la humanidad a rechazar el pecado y abrazar el camino de la justicia.
En medio de esta gran adversidad, la comunidad de fe ha respondido con compasión y esperanza, ofreciendo tanto alivio físico como apoyo espiritual. Mientras esperan el regreso de Cristo, los creyentes recuerdan la temporalidad de este mundo y la esperanza eterna que Dios ha prometido a quienes confían en Él. Con el aumento de catástrofes naturales y el declive en los valores morales, el llamado a prepararse para la llegada de Jesús y el final de los tiempos se vuelve cada vez más apremiante. A lo largo de los siglos, quienes creen en la Biblia han encontrado en ella una guía que ofrece orientación en tiempos difíciles. Las profecías advierten que el fin estará marcado por eventos de gran magnitud y sufrimiento. Estos acontecimientos, sumados a la corrupción moral y el crecimiento de la maldad, son recordatorios de lo que Jesús anunció sobre los últimos días. En Mateo 24, 6, 8, Él dice que habrá rumores de guerras, pero insta a sus seguidores a no alarmarse, ya que eso tiene que suceder, pero aún no será el fin. Añade que nación se levantará contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diversos lugares, pero todo esto será apenas el comienzo de los dolores de parto. Para muchos creyentes, la frecuencia y gravedad de estos desastres son como los primeros dolores que anuncian un cambio en la historia, un tiempo en que vendrán tanto juicio como redención. El mundo parece estremecerse, y estos eventos dan señales de que el momento de la intervención divina está cada vez más próximo. La idea de ver señales sobrenaturales en el cielo tiene profundas raíces en la profecía bíblica. Joel 2, 30-31 afirma que Dios manifestará prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como sangre antes de la llegada del gran y temible día del Señor. Estos eventos no son solo fenómenos cósmicos, sino advertencias de Dios para despertar a la humanidad y traerla de vuelta a su camino. Recientes apariciones de fenómenos celestiales como las lunas de sangre y ciertos eclipses solares han captado la atención tanto de creyentes como de escépticos, invitando a la reflexión sobre su significado. Para algunos, estas señales buscan que la humanidad despierte de su letargo espiritual y se prepare para el regreso del Señor. Mientras más personas sienten que el final de los tiempos se acerca, la necesidad de prepararse, tanto en el aspecto espiritual como en el moral, se vuelve urgente. El deterioro de la moralidad en la sociedad actual recuerda las épocas de Noé y de Lot, tiempos de corrupción y violencia que terminaron en juicios de Dios. En Mateo 24, 37-39, Jesús compara el final de los tiempos con los días de Noé, cuando las personas vivían despreocupadas hasta que el diluvio las sorprendió. Este llamado de atención nos recuerda que la indiferencia y la distracción pueden llevar a graves consecuencias. Prepararse para el retorno de Jesús implica vivir con un corazón limpio y una fe vigilante. Esto se traduce en obedecer los principios de Dios, buscar una relación sincera con Él y permanecer en oración y alerta. También significa estar atentos a las señales espirituales en el mundo, discerniendo el mensaje que cada evento trae y comprendiendo el llamado divino que nos rodea. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:2-6, exhorta a los creyentes a mantenerse atentos y siempre listos, espiritualmente preparados para responder al llamado de Dios en cualquier momento.
Esta preparación espiritual también tiene un aspecto comunitario. La comunidad de fe debe permanecer unida, con sus miembros cuidándose y apoyándose mutuamente, promoviendo la unidad entre ellos. En Hebreos 10, 24-25 se recuerda a los cristianos la importancia de alentarse unos a otros, especialmente a medida que se aproxima el día del Señor. En tiempos de crisis, este sentido de fraternidad es vital, proporcionando consuelo y apoyo espiritual, lo que ayuda a fortalecer el compromiso de permanecer firmes en la fe. Además, la expectativa del regreso de Cristo refuerza el mandato de compartir el Evangelio. El mensaje de salvación ofrece esperanza y rescate, actuando como un faro de luz en medio de un mundo abatido por la oscuridad y la desesperanza. La Gran Comisión, descrita en Mateo 28, 19, 20, ordena a los creyentes difundir el mensaje de redención a todas las naciones, bautizándolas y enseñándoles a seguir las enseñanzas de Jesús. Ante la percepción de los últimos tiempos, esta misión adquiere aún mayor relevancia, urgida por la necesidad de alcanzar a quienes todavía están perdidos. Junto con la preparación espiritual, también es prudente adoptar medidas prácticas para enfrentar situaciones difíciles. Esto implica estar listos para desastres y emergencias, asegurando recursos esenciales para el bienestar propio y el de la familia. Sin embargo, es vital recordar que nuestra mayor seguridad está en Dios, quien promete ser nuestro refugio en tiempos de adversidad. El Salmo 46, 1-3 nos asegura que Dios es siempre nuestra ayuda constante, incluso en medio de grandes catástrofes, cuando la tierra tiembla o las aguas se agitan. A pesar de la gravedad de estos momentos, también nos acercan al cumplimiento del plan de redención de Dios. Las pruebas que enfrentamos sirven para fortalecer nuestra fe y purificar nuestros corazones. Santiago 1:2-4 nos anima a hallar gozo en las dificultades, sabiendo que éstas producen perseverancia y nos llevan a una madurez espiritual. Las recientes tragedias naturales y el cumplimiento de ciertas profecías bíblicas llaman a la humanidad a volver a Dios, a arrepentirse y vivir en santidad y vigilancia. La crisis espiritual en el mundo actual, muy similar a la que existía en los tiempos de Noé, subraya la urgencia de este llamado. Como creyentes, tenemos el deber de permanecer vigilantes, de apoyarnos unos a otros y de compartir la esperanza de la salvación con el mundo. Aunque la preparación para desastres físicos es importante, nuestra confianza última debe descansar en Dios. En esta época incierta, nuestra esperanza y seguridad están en su soberanía, sabiendo que las pruebas son temporales y que fortalecen nuestra fe. Mientras algunos creen que nos acercamos a los tiempos finales, es fundamental purificar nuestros corazones y prepararnos con anhelo para la gloriosa venida de Jesucristo. Actualmente, el mundo ora por China, una nación golpeada por un terremoto sin precedentes. Estas señales y la expansión de ideologías destructivas nos advierten sobre la cercanía de los juicios finales. Creyentes de todas partes elevan sus oraciones, clamando por intervención divina en medio de desastres naturales que afectan la tierra. Terremotos, tifones e inundaciones reflejan un mundo al borde del desorden. Estos eventos, vistos como señales profetizadas en la Escritura, nos recuerdan la urgente necesidad de estar preparados tanto espiritualmente como en acciones concretas. En medio de este upheaval físico y espiritual, los creyentes se convierten en las palabras de Jesús. Mateo 24, versos 7-8, señala que las naciones se levantarán contra las mismas. Las faminas y los terremotos se inundarán, y estos son solo los primeros dolores de nacimiento. La escala y la frecuencia de los desastres en China y más allá indican la urgencia de prepararse para el regreso del Señor.
La interpretación de los eventos naturales como señales de advertencia es una práctica ancestral en muchas culturas y tradiciones religiosas. En el contexto del cristianismo, los desastres naturales se han percibido como advertencias y llamados divinos hacia un cambio de corazón y de conducta. La Biblia recoge múltiples ejemplos en los que Dios se comunica a través de señales en la naturaleza, y los creyentes interpretan fenómenos actuales, como terremotos e inundaciones, como recordatorios de la urgencia de vivir conforme a los mandamientos de Dios y prepararse espiritualmente para lo que consideran el fin de los tiempos. A lo largo de la historia, la humanidad ha pasado por periodos de declive moral que coinciden con tiempos de tribulación, tanto en el ámbito físico como en el espiritual. Este declive suele reflejarse en el aumento de la violencia, la corrupción y la pérdida de valores éticos. Los creyentes cristianos ven estos patrones como reflejo de lo que las Escrituras predicen sobre los últimos días, donde el alejamiento de la ley de Dios trae consigo caos y confusión. Esta visión sirve como un llamado urgente a los fieles a reevaluar sus vidas y sus decisiones diarias. Los avances tecnológicos y el creciente acceso a la información han hecho que los eventos naturales y las crisis globales sean visibles de forma instantánea y generalizada. Esto ha generado una conciencia global sobre la magnitud de estos desastres y ha permitido que muchas personas reflexionen sobre su significado espiritual. Desde un enfoque cristiano, esta era de información puede ser vista como una oportunidad para fortalecer la fe y recordar que el tiempo es limitado para volverse hacia Dios y reconciliarse con Él. El concepto de arrepentimiento es esencial dentro de la doctrina cristiana en momentos de crisis. El arrepentimiento implica reconocer los errores, pedir perdón y cambiar de rumbo. Para los creyentes, este cambio va más allá de una decisión momentánea. Es una transformación profunda que se refleja en cada aspecto de la vida diaria. En un tiempo en el que los desastres parecen intensificarse, muchos ven la necesidad de un arrepentimiento colectivo que busque restablecer la armonía con los principios divinos y vivir conforme a la voluntad de Dios. El papel de la comunidad en tiempos de prueba es fundamental para el fortalecimiento de la fe. En momentos de dificultad, los creyentes encuentran en sus comunidades un apoyo que va más allá de lo físico, generando lazos que fortalecen la esperanza y la perseverancia. Las comunidades de fe funcionan como redes de apoyo emocional, espiritual y material, que permiten a los individuos encontrar consuelo y ánimo para seguir adelante y mantener la fe. Además, ofrecen un espacio donde se pueden compartir testimonios de esperanza, fortaleza y superación que inspiran a otros. La oración se convierte en una herramienta vital para quienes enfrentan situaciones adversas. A través de la oración, los cristianos buscan dirección y consuelo, fortaleciendo su fe y cultivando la paciencia y la paz interior. La oración en grupo o intercesión es particularmente poderosa para los creyentes, ya que permite a toda una comunidad elevar sus súplicas y buscar juntos la guía de Dios. En tiempos de incertidumbre, la oración es vista como una fuente de conexión profunda con lo divino y una manera de expresar la dependencia total en Dios. En tiempos de tribulación, la fe cristiana promueve un llamado a la acción y a la ayuda al prójimo. Los desastres naturales y otros eventos catastróficos recuerdan a los creyentes la importancia de la compasión y la solidaridad, impulsándolos a movilizarse para atender a los afectados y llevar consuelo a quienes más lo necesitan. Estas acciones no solo son una respuesta a las necesidades inmediatas, sino también una manifestación de la fe en acción, en la que el amor al prójimo refleja la obediencia a los mandamientos divinos.
Finalmente, para muchos creyentes, estos tiempos de crisis y catástrofes son recordatorios de la transitoriedad de la vida y la necesidad de prepararse para la eternidad. En la visión cristiana, la vida terrenal es vista como un paso temporal hacia una existencia eterna en comunión con Dios. Este entendimiento impulsa a los creyentes a vivir con un sentido de propósito y preparación, buscando en todo momento la paz con Dios y con sus semejantes. Los tiempos de prueba, por tanto, son vistos no como el final, sino como una preparación y una oportunidad para alcanzar una mayor comprensión y cercanía con lo divino. Mientras los cielos derraman lágrimas sobre China, una tormenta de dimensiones bíblicas ha desatado su ira. La venerable y espléndida presa de las Tres Gargantas, un monumento al ingenio humano, ha sido sometida por la fuerza de una autoridad superior. Nanyang, una urbe que vibraba con vida, yace ahora bajo las aguas de un deslave que parece cumplir las antiguas profecías de la inundación de Noé, mencionada en Génesis 7. En medio de la ruina resuena un eco revelador. Este evento no es meramente un cataclismo natural, es un presagio divino, un aviso del Apocalipsis. Los indicios son evidentes y su mensaje imborrable. La segunda venida de Cristo parece cercana. Al presenciar el desmoronamiento de la presa y el subsiguiente caos, se nos invita a reflexionar sobre los cimientos de nuestro mundo y nuestra fe. ¿Estamos listos para enfrentar la tempestad que se aproxima? Profundicemos en el significado profético de este desastre y la clara evidencia que señala hacia el retorno próximo del Salvador. China se ve ahora sumida en una profunda crisis, enfrentando una cadena implacable de desastres naturales. Desde las devastadoras consecuencias de las inundaciones hasta los terremotos destructivos, incontables comunidades lidian con el tumulto y la incertidumbre. Para muchos, estos eventos son más que simples fenómenos naturales. Se interpretan como señales divinas, incitando a la introspección espiritual profunda y a reaccionar con compasión. En estos tiempos críticos, los cristianos reconocen que volver a Dios en oración es esencial y urgente. La oración se convierte en nuestro refugio, un santuario donde buscamos la intervención divina y consuelo en medio del caos. Orar es una forma poderosa de interceder por los afectados, para sostenerlos en sus momentos más difíciles y para rogar a Dios por fortaleza y resiliencia mientras la nación navega por estas aguas turbulentas. Las Sagradas Escrituras nos exhortan a orar constantemente, en especial cuando las tinieblas parecen más densas, como nos recuerda 1 Tesalonicenses 5:17. A medida que China enfrenta estos desastres, los cristianos de todo el mundo se unen en una sola voz, pidiendo la misericordia y sanación de Dios para las áreas golpeadas. Cada plegaria se eleva hacia los cielos, tejiendo una red de esperanza que une a creyentes de diferentes continentes. Sin embargo, es vital entender que orar es solo el inicio de nuestra respuesta. La doctrina cristiana enfatiza la importancia de la fe acompañada de obras. Como se expresa en el libro de Santiago, la fe sin obras está muerta. Santiago 2:17. Este recordatorio vital enciende en nosotros un sentido de urgencia para convertir nuestras oraciones en acciones concretas de amor y bondad. Ahora más que nunca, se llama a los cristianos a actuar con corazones abiertos y manos dispuestas, encarnando el espíritu compasivo de Cristo en cada gesto. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook.
Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Volviendo al tema principal. Es imprescindible no perder la oportunidad de demostrar amor de forma práctica, contribuyendo a proyectos de socorro, formando grupos de apoyo locales o incluso ofreciendo nuestro tiempo para ayudar en los trabajos de restauración. Cualquier acto, no importa su tamaño, tiene el potencial de ofrecer consuelo y esperanza. Los desastres, si bien son retos severos, representan una ocasión singular para que los fieles extiendan su fe y proporcionen esperanza a aquellos en situación de riesgo. Después de tales eventos, es común que las personas se muestren más abiertas a explorar cuestiones espirituales, en busca de respuestas que superen las preocupaciones diarias. Este momento crítico es una invitación para que los cristianos se pongan de pie y difundan el impactante mensaje del amor y redención de Dios a aquellos que buscan un sentido más profundo en sus vidas. Establecer una conexión con los afectados demanda una autenticidad y empatía verdaderas, ya sea a través de diálogos, compartiendo recursos que inspiren o liderando iniciativas de soporte comunitario. La meta es ser una luz de esperanza y no explotar el dolor ajeno. La divulgación del Evangelio no debe ser un simple punto en una lista de tareas. Debe emerger de un deseo auténtico de apoyar y elevar a otros. Cuando nos acercamos a quienes han sido impactados, es vital respetar sus distintas creencias y enfoques, manejando cada interacción con delicadeza y comprensión. Al reflejar el amor de Cristo en nuestros actos y palabras, podemos forjar lazos que potencien el crecimiento espiritual futuro. Ante los recientes desastres en China, es una responsabilidad significativa para los cristianos de todo el mundo responder tanto con oraciones como con apoyo tangible, compartiendo también el mensaje del Evangelio. Mientras seguimos buscando orientación y la intervención divina, debemos también desplegar nuestros recursos y esfuerzos para socorrer a los que se enfrentan a necesidades urgentes. Esta estrategia dual no solo aborda el dolor inmediato, sino que manifiesta los principios fundamentales de nuestra creencia: el amor, la compasión y el servicio altruista. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La reacción colectiva frente a estas catástrofes resalta la solidez y cohesión de la comunidad cristiana. Es una chance para poner en práctica las enseñanzas de Jesús, que nos encargan amar a nuestros prójimos y asistir a los desprotegidos. Al coordinarnos en oración, servicio y en la difusión de nuestra fe, podemos dispersar la oscuridad y mostrar un destello del reino de Dios en la tierra. Ahondemos en el desastre. La ciudad de Nanyang, en la provincia de Henan, China, ha sido escenario de una devastadora inundación, desencadenada por lluvias torrenciales y elevación de los niveles de agua.
Este trágico evento ha sumido la ciudad en el desorden, incitando a las autoridades locales a responder con rapidez ante la escalada de la crisis. Las lluvias intensas, que superaron los 300 milímetros en un breve lapso, provocaron que se declarara una alerta roja de inundación, el nivel más grave de alerta. Mientras la comunidad batallaba contra las graves secuelas, algunos habitantes vieron este desastre como un signo de castigo divino o como un augurio de tiempos apocalípticos, lo que suscitó una mezcla compleja de miedo, reflexión y despertar espiritual. El impacto de la catástrofe fue abrumador. Las viviendas y establecimientos comerciales quedaron sumergidos, la infraestructura vital sufrió daños graves y cientos de personas tuvieron que ser evacuadas. Los equipos de emergencia estaban desbordados, esforzándose al máximo para rescatar a los atrapados por las corrientes y distribuir suministros cruciales a las zonas afectadas. El alcance del desastre sobrepasó las capacidades locales, haciendo necesaria la intervención de autoridades provinciales y nacionales. El panorama de calles anegadas, escombros flotando y ciudadanos desplazados delineaba una imagen sombría de la grave situación de la ciudad. Ante tal devastación, surgen interrogantes sobre las causas de tales calamidades. Algunos lo atribuyen a fenómenos naturales, exacerbados por el cambio climático y factores ambientales. No obstante, hay quienes buscan explicaciones más allá de lo científico, inclinándose por interpretaciones espirituales. Dentro del cristianismo, es común la creencia de que los desastres naturales pueden ser manifestaciones del descontento divino o advertencias para la humanidad. Esta visión se sustenta en relatos bíblicos donde inundaciones, plagas y otros cataclismos son frecuentemente vistos como castigos divinos o llamados al arrepentimiento. Así, las recientes inundaciones en Nanyang son vistas por algunos como una señal de la ira de Dios. Esta no es una noción aislada. Diversas culturas y religiones a lo largo de la historia han interpretado los desastres naturales como reprimendas o mensajes divinos. En el cristianismo, la idea de las inundaciones como castigo divino tiene profundas raíces, con paralelismos evidentes en la narrativa de Noé. Según la Biblia, Dios envió un diluvio universal para limpiar la tierra de la maldad, salvando únicamente a Noé y su familia, los justos, Génesis 6:9. Para muchos creyentes, la inundación en Nanyang podría ser vista como un eco moderno de esta antigua historia, una invitación a revisar nuestros valores sociales y nuestra integridad espiritual. Profundizando en estas visiones apocalípticas está la creencia en la segunda venida de Cristo, un elemento central de la escatología cristiana. Esta doctrina sostiene la esperanza del retorno de Jesucristo a la tierra, momento que muchos creen será de juicio final y la culminación del reino de Dios. Catástrofes naturales, conflictos globales y sufrimientos generalizados son a menudo interpretados como precursores de este evento. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. En este marco, la severa inundación en Nanyang podría interpretarse como una señal más que sugiere que los tiempos finales podrían estar cerca, lo que genera un aumento en la devoción religiosa y la introspección entre los fieles.
con algunos viendo estas inundaciones como un aviso divino. Esta tragedia también ofrece una oportunidad para la renovación espiritual y el fortalecimiento de la fe. Iglesias y comunidades cristianas podrían aprovechar este momento para extender su alcance, compartir el mensaje del Evangelio y ofrecer orientación espiritual a aquellos que quizás estén reconsiderando sus creencias o buscando respuestas. En períodos de adversidad como el actual, muchos lo perciben como un punto de inflexión esencial para profundizar en su camino espiritual y reforzar su vínculo con Dios. La función de la Iglesia va más allá de brindar ayuda material. También está llamada a atender el espíritu, ofreciendo oraciones, enseñanzas de la Escritura y compañerismo para elevar a quienes lo necesitan. La inundación en Nanyang nos recuerda lo precaria que puede ser la vida, evidenciando la relación entre el entorno natural y los dilemas espirituales. Independientemente de si las inundaciones son producto de factores ambientales, un aviso de angustia divina o un indicio del retorno de Cristo, tienen un profundo significado para quienes las experimentan. La reacción debe ser integral, atendiendo necesidades inmediatas, asistiendo en la recuperación comunitaria a largo plazo y proporcionando consuelo espiritual. Conforme las aguas se retiran y la ciudad se reconstruye, las enseñanzas obtenidas y las conexiones fortalecidas durante esta crisis definirán el futuro de Nanyang. Esto sirve como un recordatorio del poder perdurable de la fe, la bondad y la solidaridad para superar las adversidades. En un mundo donde los desastres a menudo causan gran dolor y pérdida, muchos buscan interpretaciones espirituales para comprender los sucesos. Entre los cristianos hay una perspectiva que interpreta estos desastres como manifestaciones de la ira de Dios hacia el pecado y los pecadores, una noción respaldada por las Escrituras. Esta creencia indica que la ira de Dios no es un fenómeno aislado, sino que actúa como un llamado urgente para que la humanidad se reconcilie con Él por su propio bien. Algunos ven los recientes desastres naturales en China, como las inundaciones y terremotos, como signos de desaprobación divina destinados a reconducir a las personas hacia una vida recta. Esta visión teológica subraya la necesidad de redención y retorno a los caminos divinos, mostrando la dualidad de Dios, su justicia y su deseo de redimir a la humanidad. La idea de que Dios se ofende tanto con el pecado como con el pecador se sustenta en varios pasajes bíblicos. El Salmo 7:11 afirma que Dios es un juez justo que demuestra su ira todos los días. Estos y otros textos bíblicos recalcan que la ira de Dios está constantemente dirigida hacia la erradicación del mal. Mientras la cultura contemporánea a menudo intenta distinguir entre el pecado y el pecador, la Biblia los presenta frecuentemente como interrelacionados. Romanos 1:18 menciona que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que reprimen la verdad por su iniquidad. De este pasaje se desprende que tanto los malvados como sus acciones son objeto del juicio divino. Esta interpretación desafía la visión moderna de un Dios indulgente, destacando un Dios profundamente preocupado por la justicia moral y la rectitud. Los desastres ocurridos en China, desde inundaciones repentinas que han desplazado a millones hasta terremotos devastadores que han fracturado comunidades, son vistos por algunos creyentes como actos de intervención divina que buscan provocar el arrepentimiento. Estos desastres no se perciben simplemente como eventos aleatorios, sino como llamados espirituales para retornar a Dios. Las Escrituras, especialmente en el libro de Amós, destacan cómo Dios utiliza estos sucesos para orientar a su pueblo. En Amós 4:6, Dios expresa:
Os he dado limpieza de dientes en todas vuestras ciudades y falta de pan en todos vuestros lugares, pero no os habéis vuelto a mí, dice Jehová. Esto sienta una base bíblica que propone que Dios puede permitir o incluso orquestar eventos como medio para despertar la conciencia espiritual e incitar un retorno a la rectitud. No obstante, esta angustia divina debe interpretarse como una herramienta de corrección y no como un signo de condena definitiva. Según las doctrinas cristianas, la angustia de Dios tiene un propósito más allá del castigo. Hebreos 12:6 refuerza esta idea, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Esta disciplina divina está diseñada para fomentar el arrepentimiento, la madurez espiritual y una renovada relación con el Creador. Así, las dificultades en China podrían verse no solo como resultado de la desgracia divina, sino también como oportunidades para la reflexión espiritual y la transformación. Frente al sufrimiento y la pérdida, muchos se encuentran explorando profundas cuestiones espirituales. ¿Por qué permite Dios tal sufrimiento? ¿Qué significado más profundo se oculta tras estas calamidades? Para aquellos en busca de respuestas, estos momentos de aflicción pueden transformarse en una oportunidad para el crecimiento espiritual y un vínculo más estrecho con Dios. A lo largo de la historia bíblica, las catástrofes han impulsado a individuos y a naciones a volver a Dios. Por ejemplo, la ciudad de Nínive se transformó de sus caminos pecaminosos en respuesta a la advertencia de Jonás sobre el juicio divino. De igual manera, los desastres naturales en China pueden servir como recordatorios de la fugacidad de la vida humana y la soberanía de Dios sobre toda creación. En una sociedad que frecuentemente prioriza los avances tecnológicos y las ganancias económicas, estos eventos pueden romper la ilusión de control humano, recordando a las personas su vulnerabilidad y la necesidad de intervención divina. El libro de Eclesiastés ofrece más insight. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. A ello no se le puede añadir, ni de ello quitar. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Eclesiastés 3:14. La imponente fuerza de la naturaleza puede actuar como un humilde recordatorio, inspirando reverencia hacia Dios y un entendimiento renovado de la importancia de alinearse con sus deseos. Más allá de la reflexión personal y nacional, estas calamidades también presentan a la comunidad cristiana global la oportunidad de responder con compasión y unidad. Los cristianos están llamados a actuar como representantes de Cristo, ofreciendo tanto apoyo material como orientación espiritual. A través de la caridad, la oración y la evangelización, la Iglesia puede manifestar el amor de Cristo y brindar esperanza a los afectados por estas tragedias. La parábola del buen samaritano subraya la responsabilidad de cuidar a otros, especialmente en tiempos de crisis. Al responder a este llamado al amor, los creyentes tienen la oportunidad de suavizar el dolor mientras dan prueba del impacto transformador del mensaje del Evangelio. De manera más amplia, el significado espiritual de estos desastres puede relacionarse con un enfrentamiento cósmico más extenso. Según se expresa en Efesios 6:12, nuestra contienda no es contra seres humanos, sino contra gobernantes y autoridades, contra los dominadores de este mundo de oscuridad, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Desde esta perspectiva, los desastres en China se pueden ver como indicativos de la guerra espiritual en la que los cristianos están convocados a engancharse mediante la oración, un comportamiento virtuoso y la resistencia espiritual. Permanecer resueltos en la fe y adherir a la justicia y la compasión implica reconocer claramente cómo la idolatría conduce al juicio divino. En un entorno donde los logros materiales y los valores laicos
suelen eclipsar lo espiritual. La idolatría adopta diversas formas, desde la exaltación del dinero, la ambición de poder, hasta seguir costumbres que chocan con los preceptos bíblicos. Estos ídolos erróneos alejan a las personas de una verdadera devoción hacia Dios. El mandamiento de "no tendrás otros dioses delante de mí", Éxodo 23, enfatiza la importancia de una fidelidad absoluta a Dios. Cuando la gente venera ídolos, no solo desprecian la enseñanza divina, sino que también se privan del bienestar y la paz que únicamente puede surgir de una relación auténtica con Dios. Por tanto, los recientes desastres en China deberían interpretarse como una convocatoria divina para dejar de lado la idolatría y reafirmar la verdadera adoración a Dios. Según el credo cristiano, la molestia de Dios surge del pecado y las calamidades funcionan como llamados al arrepentimiento. Bajo esta óptica, las tragedias en China se consideran avisos y convites a buscar la salvación. Estos sucesos son alertas contundentes sobre las repercusiones del pecado y, simultáneamente, muestran el deseo de Dios por la rehabilitación y el arrepentimiento. Al reconocer la justicia de Dios y su preocupación por la humanidad, se motiva a los creyentes a actuar con arrepentimiento, confianza reforzada en Dios y una conducta empática hacia los demás. Los infortunios en China representan mucho más que crisis momentáneas. Ofrecen la posibilidad de un renacer espiritual significativo, tanto personal como colectivamente. Los cataclismos, como inundaciones y terremotos, son interpretados por muchos cristianos como señales divinas, urgencias para reflexionar y volver al camino de la justicia. Esta visión se alinea con profecías bíblicas como las encontradas en Isaías 65, que resaltan las consecuencias de desviarse de Dios y la importancia de retornar a su camino. La actuación debe extenderse más allá de la ayuda inmediata, incluyendo fortaleza y soporte espiritual prolongado. Conforme China se reestructura y avanza, las dificultades que ha enfrentado pueden establecer las bases para una fe y una comunidad más robustas, recordando a todos el poder de la fe, la compasión y la unión ante las adversidades. Estos momentos difíciles, aunque penosos, tienen el potencial de forjar un renacimiento espiritual y un despertar moral. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. En un entorno donde los desastres y el sufrimiento suelen suscitar interrogantes sobre el sentido y propósito de nuestra existencia, muchas personas buscan respuestas en interpretaciones espirituales para dar sentido a estos eventos. Desde la perspectiva cristiana, estas adversidades son consideradas manifestaciones del desagrado de Dios con el pecado y los pecadores, una noción que halla respaldo en diversas escrituras. Esta interpretación sostiene que la indignación divina no es aleatoria, sino una exhortación consciente al arrepentimiento, destinada a promover el mejoramiento humano y el desarrollo espiritual. Las recientes calamidades que han impactado a China, desde inundaciones arrasadoras hasta terremotos devastadores, son interpretadas por algunos como claros indicativos de este descontento celestial, destacando la necesidad urgente de que la humanidad regrese a una conducta moral recta. Esta visión teológica considera que estas tragedias no son simplemente fenómenos naturales, sino actos de intervención divina, diseñados para impulsar la reflexión espiritual y un reavivamiento de los principios morales.
La naturaleza compleja de Dios, que combina su juicio imparcial con su deseo de redención, se ve reflejada en esta perspectiva. La concepción de que la ira de Dios se dirige tanto a los actos pecaminosos como a los individuos que los cometen es un principio recurrente en la Biblia. Según el Salmo 7:11, Dios es un juez justo que se enoja con los malvados todos los días. Esto revela que la ira de Dios es una respuesta constante a la corrupción humana. Contrariamente a algunas interpretaciones contemporáneas que tienden a disociar al pecador del pecado, la Biblia los considera intrínsecamente ligados. Romanos 1:18 aborda este punto al afirmar que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con su injusticia reprimen la verdad. Esto implica que tanto las conductas inmorales como quienes las perpetran son sujetos del escrutinio divino, desafiando la imagen de un Dios permisivo y subrayando su profunda implicación en la justicia moral. Desde esta perspectiva, los desastres en China no se perciben como castigos esporádicos, sino como medidas deliberadas de corrección divina. Las enormes inundaciones que han desplazado a millones y los devastadores terremotos que han arrasado comunidades enteras se interpretan como la forma en que Dios llama a su pueblo a volver a Él. Esta interpretación encuentra apoyo en la Biblia, particularmente en el libro de Amós, donde se describe cómo Dios utiliza las adversidades para conducir a su pueblo al arrepentimiento. Amós 4:6 ilustra esto claramente. Os di limpieza de dientes en todas vuestras ciudades, y falta de pan en todas vuestras ciudades, pero no os volvisteis a mí, dice el Señor. Este antecedente indica que tales eventos están destinados a despertar la conciencia espiritual y fomentar un retorno a una conducta moral y justa. Sin embargo, la ira divina debe ser comprendida dentro del contexto más amplio del objetivo último de Dios, la redención y la restauración de la humanidad. Mientras que su disgusto es real y se dirige hacia el pecado y aquellos que lo perpetúan, no constituye su objetivo final. Según la doctrina cristiana, la ira de Dios es correctiva más que puramente punitiva. Hebreos 12:6 nos recuerda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. En la tradición cristiana se concibe que Dios puede utilizar desastres naturales para probar la fe de sus seguidores y fortalecer su carácter. Tal como se muestra en la historia de Job, las pruebas no son necesariamente un castigo por el pecado, sino oportunidades para profundizar la confianza en Dios y demostrar la firmeza de la fe. Los desastres suelen provocar una respuesta comunitaria que refleja los valores del amor y la solidaridad cristianos. Actos de generosidad y ayuda mutua se alinean con las enseñanzas de Jesucristo sobre amar al prójimo como a uno mismo, mostrando que en momentos de crisis la fe se traduce en acciones concretas de apoyo y compasión. Desde un punto de vista teológico, los desastres naturales también pueden llevar a reflexionar sobre la relación de la humanidad con la creación. En la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco habla sobre la responsabilidad humana en el cuidado del medio ambiente y sugiere que algunas catástrofes son exacerbadas por la falta de este cuidado, invitando a una introspección sobre cómo nuestras acciones afectan al planeta. En el cristianismo, incluso los momentos más oscuros están imbuidos de esperanza. La promesa de una nueva creación donde no habrá sufrimiento, dolor ni lágrimas, como se describe en Apocalipsis 21, ofrece consuelo y perspectiva a largo plazo, recordando a los creyentes que los sufrimientos actuales son temporales y que existe una esperanza eterna. Algunos teólogos ven los desastres como cumplimientos de profecías bíblicas que anticipan eventos del fin de los tiempos.
Estas interpretaciones apocalípticas a menudo resaltan la urgencia de vivir de manera recta y estar espiritualmente preparados para la segunda venida de Cristo. La teodicea, o la justificación de la bondad de Dios frente a la presencia del mal y el sufrimiento en el mundo, es un tema central en la teología cristiana. Los desastres naturales desafían a los creyentes y teólogos a reflexionar sobre cómo se reconcilia la omnipotencia y la bondad de Dios con estos eventos, fomentando un diálogo profundo sobre el libre albedrío, el pecado original y el propósito del sufrimiento. A nivel práctico, las iglesias a menudo toman un papel activo en la educación sobre preparación ante desastres y primeros auxilios. Esto no solo refleja un enfoque proactivo hacia la protección y el cuidado de la vida humana, sino que también sirve como un ministerio de servicio, extendiendo la misión de la Iglesia más allá de lo espiritual para incluir el bienestar físico de la comunidad. La forma en que las comunidades cristianas responden a los desastres puede ser un poderoso testimonio de su fe. La reconstrucción y la ayuda no solo restauran infraestructuras y vidas, sino que también pueden fortalecer la fe de los creyentes y servir como un poderoso ejemplo del amor cristiano en acción, inspirando a otros a explorar la fe y sus enseñanzas. Una violenta tormenta, con granizo, lluvias torrenciales y fuertes vientos azotó el norte de China, provocando destrucción y caos. Este suceso dejó a muchas personas sin hogar y sin entender lo que realmente estaba pasando. Esta zona era conocida por su prosperidad, agricultura y la comunidad que siempre estuvo compuesta por trabajadores. ¿Por qué esta gente humilde y trabajadora está pasando por esto? ¿Podría ser todo esto parte del plan de Dios para nosotros? En los próximos minutos entenderemos cómo estos acontecimientos están directamente relacionados con los acontecimientos narrados en la Santa Biblia. Nada pasa sin que Dios lo permita. La tormenta llegó sin previo aviso, con nubes gruesas y negras que oscurecieron el cielo. Como en la Biblia, la calma antes del desastre fue breve, ya que los fuertes vientos comenzaron a soplar, creando un ambiente de poder y ferocidad incontrolable. Los relámpagos iluminaban el cielo con destellos brillantes, seguidos por truenos ensordecedores que parecían sacudir la misma tierra. El oscurecimiento del cielo fue una de las primeras señales de que algo terrible estaba por suceder. Este cambio dramático en el clima fue el preludio de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre la región. El libro de Apocalipsis describe una serie de juicios que preceden el retorno de Jesús, conocidos como las 7 trompetas. En Apocalipsis 8, 6, 7 se menciona: «Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde». Estos eventos simbolizan juicios divinos y la manifestación del poder de Dios. Los habitantes, acostumbrados a una vida tranquila y predecible, se encontraron luchando contra una naturaleza desatada, tal como se describe en Génesis 7, 11, 12. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Desde las nubes negras comenzaron a caer piedras de granizo grandes y pequeñas, golpeando el suelo con una violencia impresionante.
Los agricultores que habían trabajado arduamente durante meses veían sus campos devastados en cuestión de minutos, dejando a las familias sin su principal fuente de sustento. Este evento recuerda a la plaga de granizo en Éxodo 9:23-24, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová envió truenos y granizo, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo, pues, granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. La tormenta de granizo fue solo el inicio de una serie de eventos que dejaron a las comunidades del norte de China en un estado de desesperación. El granizo cayó con una fuerza y frecuencia que nadie había visto antes, causando daños significativos a la infraestructura y propiedades. Las piedras de hielo no solo afectaron los cultivos, sino también las viviendas y vehículos, creando una escena de devastación completa. Como se menciona en Apocalipsis 16:21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Estos y varios otros acontecimientos bíblicos están directamente relacionados, así que comparte este video con alguien que amas. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir las enseñanzas divinas a la mayor cantidad de personas posible. Debemos prepararnos. La Biblia siempre ha dejado claro lo que viene, y si te gusta contenido como este, comenta abajo, quiero más. De esta manera sabré si realmente debo seguir publicando nuevos estudios, continuando con este evento. Los residentes que inicialmente pensaron que podrían soportar la tormenta, pronto se dieron cuenta de que estaban frente a un desastre de gran magnitud. Porque el sonido de las piedras golpeando el suelo y las superficies duras resonaba como una sinfonía de destrucción. Algo que ya sucedió en la Biblia, lo podemos encontrar en Lucas 21, 25, 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cómo pueden coincidir tantos hechos de la Biblia con acontecimientos actuales? Las calles estaban llenas de escombros y restos, y las viviendas y la infraestructura pública estaban completamente destruidas. En las áreas rurales, la devastación era aún más evidente. Los cultivos dañados significaban una reducción significativa en el suministro de alimentos para la comunidad, creando un problema de seguridad alimentaria que podría durar meses o incluso años. En Jeremías 12:4 se lee, ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, perecieron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. La llegada de la tormenta sin previo aviso dejó a los residentes en un estado de confusión y miedo. Sin tiempo para prepararse, las comunidades fueron tomadas por sorpresa, lo que aumentó el impacto devastador del evento. Los informes meteorológicos no anticiparon la magnitud de la tormenta, dejando a las personas sin la posibilidad de tomar medidas preventivas. Tal como se describe en 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo.
Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. El cielo se oscureció rápidamente, creando un ambiente sombrío que presagiaba el desastre que se avecinaba. Las nubes gruesas y negras se acumulaban y los vientos comenzaron a soplar con una fuerza inusitada. En cuestión de minutos, la tranquila vida cotidiana de los residentes se transformó en una lucha por la supervivencia. Esto recuerda la advertencia en Mateo 24, 7, 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Los vientos comenzaron a soplar con una fuerza que parecía desafiar cualquier intento de control. Los árboles altos se balanceaban violentamente y las ramas eran arrancadas y lanzadas por el aire. Este ambiente de poder incontrolable aumentaba la sensación de temor y vulnerabilidad entre los residentes. En medio de este caos, los relámpagos iluminaban el cielo con destellos brillantes. Cada rayo de luz era seguido por un trueno ensordecedor que parecía sacudir la misma tierra. Estos sonidos eran una constante recordatoria de la furia de la tormenta, aumentando el pánico entre los habitantes. Los vientos violentos no solo afectaron la infraestructura, sino también la vida cotidiana de las personas. Las tejas volaban de los techos, los árboles caían sobre las carreteras y las líneas eléctricas se rompían, dejando a muchos sin electricidad. La comunidad se encontraba en medio de una batalla contra una naturaleza desatada. A medida que la tormenta continuaba, la fuerza de los vientos y la intensidad de los relámpagos no disminuían. La sensación de impotencia se apoderaba de los residentes que solo podían esperar que la tormenta finalmente se calmara. La combinación de vientos fuertes y relámpagos constantes creó un ambiente de terror que muchos nunca habían experimentado antes. Estos sonidos parecían sacudir la tierra misma, aumentando el pánico entre los habitantes. Job 37:2-5 describe algo similar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella, brama el sonido, truena él con voz majestuosa. Y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. La falta de advertencia previa significó que las familias no pudieron prepararse adecuadamente para el impacto. Sin tiempo para reforzar sus hogares o asegurar sus pertenencias, muchos se encontraron desprotegidos ante la furia de la naturaleza.